Bien, pues vamos a dar inicio a nuestra clase. En esta ocasión vamos a ver la unidad 4, el papel del pastor en las relaciones, en relación, perdón, a la misión. Repito, unidad 4, el papel del pastor en relación a las misiones. Ya la semana pasada estuvimos hablando sobre el capítulo 13 del libro de los Hechos. Ahí estuvimos leyendo algunas cuestiones muy interesantes. Y yo quisiera arrancar de ese punto de Hechos capítulo 13, ya que hablamos de una forma de ver la iglesia. Y esta forma de ver la iglesia es ver la iglesia, y aquí no estamos hablando de forma de gobierno, sino de teología de la iglesia o eclesiología, en lo que se ha dado o se ha denominado como la horizontalidad de la iglesia y la verticalidad de la iglesia. Son dos conceptos que a lo largo de los 21 siglos que ya van de la iglesia se ha discutido y se ha trabajado. Por eso me llamó la atención esta frase que pusieron en el muro de las redes sociales de Aquila y Priscila. Y este mural habla sobre Hechos capítulo 2, como dice que hay una fórmula para que la iglesia sea eficaz, y la fórmula es la oración, el estudio bíblico, la adoración, la evangelización eh, y el discipulado. Eh, Junto con otros factores, estas son las formas en que la iglesia funciona, y esta forma de funcionar de la iglesia se da en el sentido, precisamente en un sentido de funcionar de acuerdo a lo bíblico. Ahora, ahí hay las dos formas tenemos para, eh, que tenemos para ver la iglesia, la forma que dijimos horizontal y la forma vertical. En la forma que tenemos en lo horizontal es cuando la iglesia es el cuerpo de Cristo, funcionando con diferentes ministerios, dones, eh, regalos de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Y lo vamos a ver en la clase. La forma vertical es cuando hay un gobierno, y ese gobierno, no que la iglesia no tenga gobierno de ninguna manera, sino sería un desastre, sino un gobierno que tiene un dominio sobre las partes de abajo, y es como el mundo se maneja y como lo vio la iglesia en los 3 siglos que tenía. Naturalmente, no podemos juzgar esta manera de horizontalidad y verticalidad en las iglesias, porque es algo del gobierno de cada iglesia y la forma que se organiza. Sin embargo, sí se puede hacer un análisis hacia atrás para ver cómo la historia nos puede ir marcando los efectos que va causando en la iglesia este tipo de gobiernos. Las dos formas de gobierno, horizontal y vertical, al final van a tener una fuerza, un poder sobre la función que hace la iglesia. A algunas iglesias muy tradicionales, pero prefieren la forma de arriba hacia abajo, porque les da mayor control sobre todas las cosas y se sienten más seguros con estructuras más sólidas o andamiajes, como se dice en el lenguaje de la sociología, estructuras que guardan la institución y se convierten en una forma de ser iglesia. La iglesia bíblica, desde mi punto de vista, pues necesita mucho más ser apegada a este concepto que vimos aquí, que tiene que ver con una iglesia que tiene un sentido mucho mucho más de tener esta función que leímos aquí en esta hoja que se puso ahí que les mandé, por cierto, al grupo, donde dice que la iglesia está para
discipular, para ser discípulos, para trabajar, para orar, para tener estudios bíblicos. Ese es un sentido mucho más de la iglesia que una iglesia pues de otro tipo, que no podemos decir que no es iglesia. A veces sería un error, pues, me parece de mi parte decir esta no es iglesia, cuando vemos estructuras de iglesias muy rígidas, muy sólidas. No mencionaré denominaciones para evitar caer en señalamientos, pero conocemos algunas iglesias que inclusive su forma de alabar, de cantar, de orar, de elegir a los ministros es tan especial que llega a ser toda una liturgia, ¿no? Entonces, este tipo de iglesias llamadas en el movimiento evangélico del corte histórico, se llaman porque vienen de la historia de la Reforma, tienen esta forma de iglesia. Ahora, en este momento hemos visto que el libro de los Hechos, capítulo 13, rompe con esto y rompe con esto mandando a hacer misiones. Entonces, por eso este tema de las misiones es tan importante. Vamos a ver en el capítulo 4, que es lo que estamos revisando aquí, en primer lugar, esta parte, a ver para dónde voy, vaya. Esta parte de el papel del pastor en las relaciones, en relación a las misiones. ¿Cuál es el papel del pastor en relación a las misiones? Aunque es un capítulo muy cortito y nos vamos a ir rápido, yo marqué aquí en mi manual que es de suma importancia porque esto tiene que ver precisamente con lo que hablamos. ¿Qué tan horizontal vemos a la iglesia o qué tan vertical vemos a la iglesia? Cuando la vemos horizontal, entonces pensamos que el pastor está para administrar, como dice Hechos capítulo 12, es el que preside con solicitud, es presidir el que está delante. La palabra que utiliza ahí Pablo es presidir y está usando la palabra del presidio, del, 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 um, del modelo romano de gobierno, donde había uno que se paraba al frente de los senadores, de los ancianos, para defender a los detrás y para que fueran detrás de ellos, creciendo en su trabajo que tenían que hacer como legisladores de las leyes romanas. Por eso el pastor es el cuidador, por eso el pastor, el concepto de pastor, el papel del pastor no es el que guarda las llaves, ¿verdad? No es el que regaña a los que se portan mal, ¿no? El papel del pastor es precisamente la autoridad. Autor y autoridad tienen el mismo principio gramatical en nuestro español, que quiere decir el que hace crecer, el que da crecimiento, ¿verdad? Por eso el pastor tiene autoridad, que da crecimiento. Entonces, ¿cuál es el papel del pastor? Vamos a ver a nuestro manual, vamos a leer el primer parrafito que es interesante. Veo que ya está la hermana Alicia y parece que Moy está con sus iniciales, pero daré por hecho que es él. Y dice el primer, ahí en la página 13, ¿qué tal, hermana? Sí, hermano, dígame. Se oye muy cortado. Por aquí. Buenas noches a todos. Sí, se oyó muy cortada su voz. Si apaga la cámara, a lo mejor la escucho mejor y lo vuelve a repetir, por favor, mi querida hermana Alicia. Se oyó muy cortada su voz, no le alcancé a entender. Si apaga la cámara y me vuelve a repetir, a lo mejor le entiendo mejor. A ver ahora. Sí, le decía que a todos que sí, le decía a todos que sí, que buenas noches, pero parece que tengo problemas con el internet. Sí, con la cámara apagada sí le escucho bien, pastora. Ok, entonces la voy a tener apagada. Ok, y ya puede apagar su micrófono y prenderlo para que no se nos viste el volumen, porque ándele, así está entrecortado. Yo aquí también tengo perritos y a veces me interfieren. Entonces, bien,
Gracias por el saludo a la hermana Alicia y vamos adelante con esto. Fíjense bien la importancia. Al pastor le toca la responsabilidad y posibilidades de llevar su iglesia a cumplir su tarea suprema, que es la evangelización del mundo. La iglesia está con un solo propósito, evangelizar el mundo. ¿A quién le toca presidir esta acción? Al pastor. Entonces, de alguna manera, todos los que hacemos trabajo de la pastoral tenemos este peso sobre nuestros hombros de trabajar porque se cumpla la misión. Entonces, en esta clase vamos a empezar a ver cómo hacerlo y cómo trabajar en ello. Entonces, vamos a ver primeramente el punto A. Dice, y aquí vamos al punto A, que dice el pastor y la orientación misionera a la iglesia. La iglesia sigue la orientación del pastor. O sea, esto es algo natural. Si el pastor es quien guía, si el pastor es el que soporta a la iglesia, el que hace el trabajo pastoral, es por eso se llama la pastoral. En la pastoral es lo que decía hace un momento, el cuidado, la protección, el estar al frente de los demás, estar, híjole, a veces voy a decir algo que digo con mis queridos compañeros aquí en Guadalajara, es el que recibe los golpes primero, ¿verdad? Cuando hay una crítica, que se critica primero es al pastor, cuando hay un error en la iglesia es el que se critica, entonces es el que está al frente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es este privilegio del pastor de la orientación? La primera orientación es en la filosofía ministerial. Esta palabra aquí anoté en mi manual que la aclaráramos, porque a veces cuando se habla de filosofía se piensa que es así como estar pensando en cosas muy profundas, ¿no? Y no es eso. La filosofía tiene que ver con la realidad que vivimos. De hecho, cuando uno estudia la materia de filosofía en la prepa, hay una historia que a mí me llamó mucho la atención. El maestro nos decía que todos hacemos filosofía. El vivir, el pensar, el reflexionar, eso es hacer filosofía. Y que estar pensando en otra cosa muy elevada, eso no es hacer filosofía, eso es estar pensando en cosas muy, muy elevadas. Y hay un filósofo, no voy a decir el nombre ahora para no llenar de nombres, porque a veces ya me han criticado porque lleno de nombres mis clases y luego dicen, pues no nos acordamos ni cómo se llama el maestro, ¿verdad? Entonces, había un filósofo que, famosa la historia porque va caminando haciendo filosofía sobre una estrella y era tanto su disertación acerca de la estrella que no vio que había un hoyo y se cayó en el hoyo. Entonces, este ejemplo, que es de un filósofo famoso, es un ejemplo que nos da a entender que la filosofía tiene que ser de las cosas cotidianas. Entonces, en la filosofía ministerial se trata de, ¿qué es la filosofía? Es el amor al pensamiento sobre algún tema. Filosofía quiere decir amor al pensamiento. Um, para esta clase, específicamente, yo cuando la doy que no es virtual, sino es presencial, hago que los alumnos se junten y le digan al otro qué es filosofía y luego lo escriban y lo damos. Y es muy interesante porque todo el mundo piensa que filosofía es como hablar de cosas que nunca se van a realizar. No, filosofía es amar el pensamiento para que a través del pensamiento lleguemos a mejores estados de vida o estadios, como dicen ellos. Ellos están pensando que si uno reflexiona puede tomar decisiones más acertadas en la vida. Entonces, si uno tiene una adecuada filosofía del ministerial, entonces uno está reflexionando sobre qué es un ministerio. En la reflexión del ministerio, en este punto, el pastor tiene esta responsabilidad. En otras palabras más simples y más sencillas, dejando a un lado todo lo que hablé sobre la filosofía ministerial, diríamos en términos empresariales modernos que es la visión y misión de la iglesia. Así, eso es la filosofía. Son términos menos complejos y tienen que ver de a dónde estamos y a dónde vamos, ¿verdad?
La iglesia tiene que tener un claro sentido en dónde está y a dónde va. Si nosotros tenemos una iglesia porque pensamos que es nuestra misión, pues no es una razón. ¿Dónde está? Pues haciendo la obra del Señor. ¿A dónde va? Pues al cielo, ¿no? Eso sería, por eso cuando me dicen, vamos a hablar de la misión y misión de nuestra iglesia, pues esa ya la puso el Señor hace mucho tiempo. Podemos hablar de las estrategias que vamos a usar para llegar a eso. En cierto sentido, el pastor tiene que orientar para que la iglesia sepa dónde está y a dónde va. Eso es importante y por eso se llama la filosofía ministerial. Tiene que también orientar en la dirección general, es decir, la dirección de la iglesia es el énfasis que hacemos en nuestra iglesia. Podemos escoger cualquier énfasis, aquí no vamos a hablar de énfasis ministeriales ni énfasis en iglesia, pero hay algunas características muy comunes en nuestras iglesias. Hay iglesias que son más evangelísticas, hay iglesias que son más misioneras, hay iglesias que son más de obra social, hay iglesias que son más de alabanza, hay iglesias que son más de sanidad divina. Es decir, es la dirección que tiene nuestra iglesia, a dónde va, qué es lo que va logrando y trabajando en el trabajo que hace en la iglesia. Este no es el punto de discutir aquí qué es el mejor de las direcciones, sino que la dirección esté afín a lo que Dios quiere. Hay una manera muy fácil y esta es la manera que creo que vimos en en el primer curso que les di cuando les conté. Espero que los haya contado, si no pido una disculpa, pero es una de las ilustraciones que pongo en la primera clase y no recuerdo si a ustedes se las di. En cuanto a la palabra de Dios, que decíamos que es como eh, se ha, se ha planteado esto, tú te subes a un avión y despegas y pocos se preocupan, dicen, ¿y cómo voy a llegar de Guadalajara a la Ciudad de México? ¿Hay carreteras en el aire? Y bueno, la lógica sería pensar, bueno, pues tienen una brújula como los barcos y pues van al oeste, al este, al norte, al sur. La realidad es que hay algo que se llaman border, o en español sería como estaciones de radio que van emitiendo frecuencias de radio y eso hacen ciertas líneas en el aire invisibles y el piloto se dirige en esa dirección. Es el borde el vector se llama, el vector. Entonces, el vector para nosotros es Cristo. Todo pasa por Cristo. Por eso somos una religión cristocéntrica, por eso nos llamamos cristianos. Entonces, cualquiera que sea la dirección en nuestra iglesia, tiene que tener este vector central. Este vector central sería Cristo. También, por eso la mayoría de las iglesias evangélicas nos denominamos cristocéntricas. ¿Han oído esta palabra? ¿Tú qué doctrina tienes? Bueno, mi doctrina es cristocéntrica. Toda mi forma de pensamiento, todo mi trabajo pasa por Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la dirección que tenemos que tener. Entonces, si tenemos cierta dirección, perdón. Ok. Si tenemos cierta dirección en la iglesia, entonces vamos a ese lugar específico, vamos a ese lugar específico. Ahora, ¿cómo llegar a ese lugar específico? Pues es ver ese lugar específico. En el mismo ejemplo, cuando usted va al mar, usted ve que en la orilla del mar hay unos faros, pero también hay unas boyas. Cuando hay unas cosas así naranjadas, esas boyas le sirven al que va a llegar en las lanchas de los pescadores, porque en el horizonte del mar se pierde la tierra y se pierde la distancia, y esas boyas le sirven para saber que tiene a la vista algo a donde va a llegar. La visión, la dirección es ese vector y la visión es el punto de anclaje a la cual vamos viendo que vamos caminando para allá. Ese sí es físico y ese sí es material y esa visión es lo que quiero lograr, lo que quiero lograr en la iglesia. Ahora, si esa visión es bíblica, debe involucrar necesariamente el sentido de misión en la iglesia, lo que se conoce como la misión de Dios, la misión de Dios o la misión que Dios nos da. Sin esta visión que Dios nos da,
nosotros nos perderíamos en este mar o en este cielo y no sabríamos qué dirección tomar. Entonces, por eso es importante este punto A que dice el pastor y la orientación misionera a la iglesia. Un punto fundamental de la pastoral es llevar a los hermanos hacia la misión de la iglesia. Bien, pasamos entonces a comento, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Voy a quitar aquí la vista para así ver los cuadritos. Está hermana Alicia y su esposo Arturo, y Cela, Moy y Fernando y su esposa. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Dedito arriba si seguimos adelante. Muy bien. Todo bien. Todo bien. Ok. Bien, entonces el siguiente punto ya pasamos de página, estamos ya en el manual, en la página 14. Vamos a brincar ahora mismo a la letra B. La letra B, el pastor y la responsabilidad misionera en la iglesia. Ahora ya, la anterior era el pastor y la orientación ahora es una responsabilidad. El trabajo que tenemos que hacer es una responsabilidad. Esto es sumamente importante porque desde la pastoral pesa sobre nuestros hombros esta responsabilidad. Me parece que también la responsabilidad de las almas que el Señor nos entrega es una responsabilidad, pero no en el sentido. Nótese bien, esta es una nota aclaratoria que hago por el pasaje que vamos a leer de Efesios, no en el sentido de que se van a perder o se van a salvar por mi culpa. El Señor es muy claro que dice cada quien es responsable y cada quien dará cuenta de sí mismo. Entonces, el dar cuenta de sí mismo es una parte importante de la pastoral. Esto es importante porque nos llegan a chantajear, a canchatear, iba a decir, por se me lenguó la traba. Debo tomar café cuando eso me pasa. Yo recuerdo muy vívido un día que a mí me toca llamar la atención de un querido hermano de nuestra comunidad. Yo tenía poco tiempo como ejerciendo la labor de pastoral en ese lugar y me toca a mí la difícil tarea de enfrentarle a uno de sus fallos. Y tal vez es una de los momentos más difíciles cuando uno tiene que enfrentar el fallo de un querido hermano. Y entonces, pues le digo, oye, hiciste dos cosas mal, la uno y la dos. ¿Lo reconoces delante de Dios? Y entonces su respuesta es, bueno, la uno la hice un poco mal. La dos la tienen la culpa otras personas. Dije, ya vamos mal. ¿Por qué? Porque yo soy Nahum Vega y soy muy carnal y a mí cuando me dan excusas me hacen poner mal. Entonces dije, no, tengo que tranquilizarme y ver cómo va el asunto. Y entonces digo, no, pues es que de alguna manera mi trabajo es decirte las dos cosas. Si tú lo aceptas, está bien. Si no lo aceptas, pues, ¿qué te digo, hermano? Y entonces me dice, pues yo quisiera que me pasaran por alto este asunto y pues que me ayudaran a lograr mi propósito porque había mentido y engañado para lograr un objetivo económico. Y dice, si no, pues por su culpa me voy a ir de la iglesia. Ay, se me pararon los pelos de punta. Le digo, no, te vas a ir de la iglesia porque te quieres ir. Y además, sabe que yo tenía problemas de alcoholismo. Es posible que por su culpa yo regrese. No, 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 no. No. Ay, si no se vale. Aquí estamos para edificarnos y crecer los unos a los otros y soportarnos y con gusto te restauramos. Pero por nuestra culpa, no. Entonces, la pastoral no es, la responsabilidad pastoral no debería ser sentirnos culpables porque los hermanos se van a ir al infierno por sus pecados. Se van a ir al infierno porque no están viviendo la vida cristiana, porque no están aceptando al Señor como su Salvador, porque no están viviendo en el plan de Dios. Y nuestra responsabilidad, ¿qué es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es equipar a los miembros para que cumplan la misión. Y la misión es todo el trabajo de la iglesia.
La misión es realmente cumplir el trabajo de la iglesia. ¿Y en qué momento la cumplen? Aquí nos pusieron los dos versículos del capítulo 4 de Efesios, pero es un capítulo que es un deleite releerlo las veces que sea necesario para entendernos lo que es la iglesia. Yo creo que es una parte fundamental Hechos capítulo 13, que revisamos la clase pasada, estos pasajes que vamos a ver, empezando por Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, nuestro trabajo en la iglesia es capacitar a los miembros de la iglesia si estamos pensando en una horizontalidad. Esto es muy importante. Esa sí es una responsabilidad enorme, porque miren, yo estoy ahorita en una pastoral donde es una misioncita chiquita, no tenemos más de 20 gentes. Y pues yo me resisto a estar aquí, yo prefiero ir a la iglesia matriz y estar más a gusto allá, donde puedo predicarle a 60, 70 gentes. Y parte de mi problema, queridos hermanos y hermanas, es que la verdad es que a nuestra iglesia ahorita están llegando, a nuestra comunidad de fe, están llegando gentes de aquí que tienen problemas con sus iglesias aquí en nuestra colonia. Y entonces, pues llegan con miles de problemas. Y creemos que simplemente es decirles, ofrecerles, sí, si eres cristiano, toma la Santa Cena y te doy un cargo. No, no, no. Cuando les decimos, hay que capacitarte, no, yo ya soy capaz. Y entonces nos damos cuenta que el problema es que hay que reeducar, desconstruir su conocimiento y construir un conocimiento bíblico y no un conocimiento evangelístico que ellos tienen, ¿no? Un conocimiento de la palabra que supuestamente tiene. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, es decir, capacitar. Perfeccionar quiere decir que van caminando, es basados en el libro de Proverbios capítulo 4, ¿no? Que nos dice que la vida del justo va en aumento, y es donde nos dice que nos debemos ver a nosotros para cambiar nuestras actitudes. Ahí no hay otra cosa más que ver esta circunstancia y estar atento eh, los, a la palabra, ¿no? Entonces, es importante esto porque cuando nosotros hablamos de la palabra y estamos tratando de ser parte del proceso de un cristiano y nos enfrentamos a los proverbios y en el capítulo 4, los últimos dos versículos que representan el último verso de los proverbios que van en pares, ¿verdad? Van en pares. Y dice, examina la senda de tus pies. No dice, el pastor tiene que estar atrás de ti cuidándote. Doy la cita bíblica, es Proverbios 4:26. Yo no veo que diga, pídele al pastor que examine la senda de tus pies. En ese sentido, la pastoral no es andarle cuidando los pies a los otros, es capacitarlo para que él se dé cuenta. Y examina la senda de tus pies y todos sus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Wow, no hay más claridad. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. No le dice, ven y cuéntame qué te está pasando y aquí oramos por ti y te reprendo. No, no, le dice, huye, tú, actúa tú. Entonces, en ese sentido, la pastoral es formativa, es, es formativa, y nuestra responsabilidad es equipar a los miembros de la iglesia, equipar a los miembros de la iglesia para que sean capaces de tomar actitudes. Una buena capacitación es cuando los capacitamos en la misión. Yo creo que cada uno de nosotros, cuando estamos capacitando a la gente en la misión, tenemos
esta dicha, lo vamos a ver más adelante, de que vemos que la gente va creciendo. Si los involucramos en la misión, en el evangelismo, en la alabanza, en las clases, nos damos cuenta que es la manera de crecer. Cuando uno no involucra a la gente, son los que se van, los que critican, los que hasta nos quieren quitar de ahí porque somos pecadores, ¿verdad? Ha habido casos. Acabamos de hablar con un querido amigo pastor de nuestra conferencia que la acusación es que pues que él tenía pecado, y cuando le dijimos a las personas que me acudieron, ¿cuál es su pecado? No, pues que no nos cuida, que nos deja ir por el mundo, no tiene cuidado de nosotros, pero pues esa es tu responsabilidad, mi hermano. El hermano está para capacitarte, para que tú puedas tomar decisiones adecuadas. Entonces, este versículo que acabamos de leer de Efesios 4, 11 y 12, y el que leímos en Proverbios 4, los últimos dos versos, nos hablan mucho de esta actitud que es la responsabilidad del pastor. Siguiente parrafito abajo, otra parte tremenda de Pablo en Colosenses, otro libro hermoso, dice, y seguimos en la letra B, dice, llevar la iglesia hacia la madurez cristiana. Las palabras de Pablo en Casedo de Reina, versión 60, son hermosas. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Aquí específicamente Pablo utiliza la palabra sofía, que es sabiduría, de donde viene la palabra filosofía. La filosofía, eso es, la filosofía, se me pasó a decir cuando estábamos hablando de filosofía pastoral, es que las personas tengan la sabiduría de encontrar la solución a sus problemas. Ya no tenemos, dice Pablo en otro momento, que ya no sean niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, no, ya que tengan la sabiduría, a fin de presentar, perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Yo no soy perfecto, tengo muchas fallas, tengo muchos defectos. Hace ratito estoy ahora solo, mi esposa tuvo que quedarse a trabajar y quería tener todo bien ordenadito para cuando ella llegara, y subí la caja de galletas arriba donde debe estar porque la había bajado, había desobedecido y me había comido 4 galletas en lugar de la una que me toca a diario, y cuando lo pongo allá arriba no me doy cuenta que lo había dejado mal y se cae la caja de galletas y se hace pedacitos. Seguramente me van a regañar porque ya no le gusta, las galletas tienen que estar enteritas cuando uno las saca de caja. Entonces, uno sigue teniendo imperfecciones. Y estoy hablando de imperfecciones físicas que les puedo contar. ¿Cuántas cosas no guardamos y escondemos los seres humanos? ¿Cuántas cosas no tenemos como defecto? Pero en Cristo Jesús podemos ser perfectos, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses 1, la segunda parte del versículo 27 y el versículo 29. Cristo en nosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sofía, en toda filosofía. Entonces, en la sabiduría de saber decidir las cosas, no de llevarlos de la mano a que no pequen, ¿verdad? Yo respeto muchas formas de ser de algunos hermanos, pero hay cosas que verdaderamente, pues, si está en algún pecado, pues amárrale la mano y tenlo ahí pegado a ti para que no peque. No, el ser humano es perfectamente capaz de tomar sus decisiones. Eso es la madurez y esa es la sabiduría. Nosotros lo sabemos con nuestros hijos y ahora con nuestros nietos que estamos educando. No se trata de reprimir, se trata de que sepan elegir adecuadamente. Y luego tenemos en este inciso B todavía el pastor y las responsabilidades misioneras en la iglesia. Este otro versículo también importantísimo, llevar la iglesia a experimentar la voluntad de Dios. Lo que siempre preguntamos, ¿cuál será la voluntad de Dios?
Pues ahí está expresa en Romanos 12. Pablo termina, yo divido siempre Romano en dos partes, del 1 al 11, que es doctrina, y después viene la parte práctica, que es el capítulo 12. El capítulo 12, hermoso capítulo 12 que inicia: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí hay un punto y seguido. ¿Por qué hace un punto y seguido aquí la oración que traduce Casio de Reina? Porque este culto racional es lo que está diciendo en el capítulo 11, que está hablando de los sacrificios que eran en el Antiguo Testamento. Así que ahora ya hay un culto racional o un culto práctico, ¿verdad? Un culto racional que tiene que ver con la realidad de nuestra vida. Y esta realidad de nuestra vida, este culto de la realidad de nuestra vida está después de este punto y seguido. Es: no os conforméis a este siglo. Déjenme leerlo porque a veces me salto frases aquí. Sí, así es. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la voluntad de Dios. Leemos todo el capítulo y ahí está en el capítulo 12 de Romanos, está el cuerpo de Cristo, nuevamente como Efesios 4, y cuál es nuestra expectativa, como en Efesios, de cómo debemos vivir, y como lo dice también en Gálatas 5 y 6, pero aquí en Romanos eh, dice y termina así el capítulo, y realmente termina ahí. Dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ya creo que he hablado sobre este tema de las ascuas de fuego, que era el castigo romano para aquel que no aceptaba un castigo. Decían: oye, ¿tú robaste? No. Pero te vimos tomando la taza de café de tu hermano ahí. Entonces, tú la agarraste, su taza era azul. Pues sí, pero no me da pena. Eso se llama, la Biblia dice que nuestra conciencia está cauterizada, ¿verdad? Cuando nos escondemos del pecado, todavía tenemos salvación. Cuando ya nos vale que nos vean, que no, ya tenemos un problema. Entonces, los romanos tenían un castigo muy especial para esta gente, y era: le ponían un casco y en ese casco colgaban carbones prendidos para que su rostro se calentara y se enrojeciera. ¿Qué pasa cuando nos da pena o nos da vergüenza? Nos enrojecemos. Entonces, dice este versículo, y con esto termina el capítulo, dice: así que si tu enemigo tuviera hambre, es parte de nuestra actitud cristiana. Así es. Ahí termina el discurso de Pablo, y luego viene un discurso muy fuerte que abarca desde el verso 21 del capítulo 12 y todo el capítulo 13 prácticamente, o por lo menos hasta el verso 9, la primera parte de esta frase que dice: y así lo escribió Pablo, pienso yo, porque da sentido a la oración del que está haciendo. Así deben vivir. Y de repente dice: no sean vencidos de lo mal. Así como empezó así que, hermanos, ahora empieza su discurso: no sean vencidos de lo malo, sino venzan con el bien el mal. Sométanse a toda persona o toda autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quienes se oponen a las autoridades, a lo establecido por Dios, resisten. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y sigue Pablo hablando hasta donde llega a decir en el 13:10, que es parte, o sea, estar en una sociedad donde respetamos las leyes, que sean justas, ¿no? Las leyes que no estén fuera de lo que Dios dice, ¿verdad? O sea, las leyes que son, porque dice muy claro: las autoridades están puestas para cumplir la voluntad de Dios. Esa es su función. Entonces, la paz romana que había era para que el evangelio se esparciera y se fuera por todo el mundo.
Ahora bien, 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Con esto termina Pablo este discurso que empezó en el 12:1, diciendo, vence con el bien el mal. El cumplimiento de la ley es el amor. Llevar a la iglesia a experimentar la voluntad de Dios es esto. Es esta parte, ¿no? Es esta parte importante. Punto B concluido. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Dedito arriba los que me siguen, los que no se han dormido. ¿Todo bien? Adelante. Bien, bien. Entonces, vamos ahí en nuestro manual. Ahí ya voy a pedir ayuda. Bueno, todavía tengo ojos hoy. Hoy no leí tanto. Estoy en un proceso de receso y no tengo que gastar tantos ojos, entonces hoy me aguantaron un poco más los ojos. Y también lo hice porque no estaba don Esther hoy y tenía que no esperar su oportuno socorro. Punto C, vamos al punto C. En su manual, por favor, estén atentos porque si en algún momento les pido ayuda, puedan ayudar. Y el punto C dice, el pastor y los medios para impulsar la misión en la iglesia. ¿Cuáles son los medios para impulsar la misión en la iglesia? Bueno, el pastor puede usar los siguientes medios para impulsar la misión en la iglesia. Y dijimos que si tenemos un trabajo de construir y de edificar al cuerpo de Cristo, esto es parte de edificar al cuerpo de Cristo. Ahí tenemos unas viñetitas, unas bolitas en nuestro material y dice, primero, predicación, enseñanza bíblica sobre misiones. Anotemos en nuestra agenda cuándo vamos a predicar sobre las misiones. Recuerdan que hablamos de Guillermo Carey y al principio de nuestro, sí es este manual el que trae los diferentes héroes de la fe, creo que sí, de las misiones, si no yo se los conté, se los comparto. Todos ellos tienen que ver con esto. Hablar sobre ellos, ponerlos como ejemplo en nuestras predicaciones es importante. Siguiente viñetita, educación misionera de la iglesia. ¿Qué es esto de educación misionera? Bueno, tenemos que hacer un trabajo de formación. Educación significa formación misionera de la iglesia. Nosotros tenemos acá algo cada año que este año se nos vino muy rápido y no tuve oportunidad. Pero si en algún momento se puede, es un sábado, domingo. Yo sé que para ustedes los domingos son como para mí, pues un compromiso con la iglesia, pero a veces podemos darnos ciertas vacaciones de pastores, se vale, y hacer un esfuerzo por hacer un viaje turístico al estado de Jalisco y experimentar algo que se llama Vive la Misión, que es un trabajo que hacen los muchachos que están estudiando el trabajo de cómo hacer discípulos en ADIME, Centro de Entrenamiento Mateo, haciendo discípulos para Cristo, y ellos hacen un día completo que se llama Haciendo la Misión. Esta es una experiencia importante que deberíamos replicar en muchas iglesias, no porque lo hagamos nosotros, sino porque nosotros lo replicamos de otras formas o de otros movimientos que lo hacen, y creo que deberíamos aprender este tipo de educación de la misión en la iglesia. Administración al liderazgo, es decir, tenemos que trabajar con el liderazgo y enseñarles mucho cuál es el trabajo del liderazgo. Ministrar significa darles las herramientas. La palabra administración es proveerles lo necesario, el equipamiento necesario, en ese sentido en la palabra aquí. Administración al liderazgo, es decir, proveerles las herramientas, los libros. Se me ocurre a mí, no está mi esposa que es mi apuntadora hoy, pero les digo algunos títulos. Está un autor que se llama Bruce Olson, así como se escribe Bruce Olson, que escribió un libro de misiones de testimonial, ¿verdad?
de cómo va a los motilones a predicar la misión. Y este es un libro interesante. Se los busco y se los envío. Dejen anotar aquí en mis notas. Bruco. Olson. Olson es el niño viejo del el misionero que era un lingüista que decide ir a aprender un idioma en la selva de Sudamérica, que hablan un idioma que nadie había traducido porque no es un idioma donde las palabras se digan con sonidos que cambian y tienen que ver con significados, sino su lenguaje es de lo que se llama lenguajes tonales. Un lenguaje tonal es cuando una misma palabra se dice igual, pero depende cómo la digas, es como tiene un significado diferente. Seguimos adelante. Con esto podemos dar herramientas a los líderes. Compartir la visión, decirles, miren hermanos, esta es la visión de nuestra iglesia, es misionera, vamos cada año a hacer misión a tal lado, aquí están las fotos, aquí está la galería, un periódico mural de lo que hicimos, compartimos esta visión. Les voy a mandar también dos cosas. Hoy estuve, me digo que hoy estuve de flojo, descansando un poco. Les voy a mandar un pequeño, ojalá lo tenga por ahí, video que hice porque yo quise aprovechar en donde teníamos nuestra pequeña iglesia, que Esther fue con Pastor Moy a Chacagua y trajo fotos y yo hice un collage de fotos en video para que vieran a dónde había ido Esther, ¿verdad? No me había abandonado, eso estaba seguro que iba a regresar, pero los hermanos estaban preocupados, estuvimos orando por ella, que la trajera con bien, y se me hizo bien pasarles ahí un pequeño collage al final. Se los comparto también para que lo vean, si lo pueden usar, perfecto. Esas son las herramientas. Y ahí compartimos la visión, yo sabes, compartí una visión misionera, una visión de misión de un grupo de hermanos en la ciudad del Estado de México, en la mesa central, que tenían una visión misionera para que ellos se dieran cuenta cuál era una visión misionera, ¿no? Establecer las estrategias, es decir, la logística de cómo tenemos que hacer la misión y caminar unidos, esto es importante. ¿Alguien me puede ayudar con el parrafito que está ahí después de las viñetas antes de la letra D? Mientras voy cambiando mi... Adelante, Fernando. Pastor Fernando. Ok. Dice, el pastor de la iglesia local tiene un papel fundamental en la ejecución del plan de Dios de esparcir su gloria a todas las naciones. Si el pastor tiene visión, conocimiento y herramientas adecuadas, la iglesia va a ser movilizada y como resultado tendremos más obreros, más oración y más sostenimiento financiero. Hasta ahí, hermano, gracias. Entonces, qué interesante, ¿no? Si el pastor tiene esta visión, vamos a empezar a crecer. Es muy interesante a veces también que en algunos momentos de la vida, hablando mi papá que estaba encargado del trabajo de evangelismo, con este que vimos el periodo pasado que fue Evangelismo Explosivo y les di ahí un demo de cómo era la evangelización. Recuerdo mucho que me impactó mucho una, ah, una frase que me comentó mi papá, que fue con un pastor a presentarle cuál debe ser el programa, le presentó los resultados, le presentó testimonio de algunos hermanos que habían grabado videos de cómo había sido el crecimiento en su iglesia, y el hermano le dice, ¿sabe qué, hermano? No voy a tomar el curso, aunque me den el dinero para pagarlo y me den el pasaje para ir, no voy a poder tomar el curso. Y le dice, ¿cuál es la razón? No, pues ya vi que si hago este trabajo de evangelismo voy a tener mucho trabajo en la iglesia. Y no quiero ya más trabajo del que ya tengo. Entonces, a veces uno dice, pero es que no estás en la misión de Dios o de qué se trata, ¿no?
Entonces vean ustedes cómo si hacemos esto del evangelismo y la misión, seguramente vamos a tener una expansión de la iglesia. ¿De acuerdo? Vamos ahora sí al punto D, antes de descansar y pasar al siguiente periodo de enseñanza. Dice aquí, dejen prender mi pizarrita, mi pizarrón. Ahí está el pizarrón. Dice, el pastor y la... sí, aquí está. Sí. Aquí está. El pastor y la implementación de acciones misioneras en la iglesia. Es la letra D. Y esta letra D nos lleva a 1, 2, 3, 4 viñetas para la implementación. Y son trabajos sencillos que creo que en algún momento en nuestro trabajo, lástima que no estemos a principio de año, se me brinca, a veces le muevo un poquito y se me brinca 10 páginas, ya regresé. Pero podemos meterlo en nuestra agenda o en nuestro trabajo o cuando vamos a planear lo que vamos a hacer de nuestro trabajo en la iglesia, ¿de acuerdo? Y ya ven que nosotros normalmente tenemos como un programa de predicaciones y ya les he comentado que nosotros aquí cada año tenemos Vive la Misión, que es de todas las conferencias, de la conferencia, todas las iglesias involucradas están invitadas, los que quieran dedicar ese primer domingo generalmente es primer domingo de febrero, a estar con nosotros en Centro Mato y trabajar este programa con los muchachos. O también tenemos el tiempo misionero que dedicamos normalmente 1 o 2 veces por trimestre, donde hablamos de misiones, hacemos varias cosas importantes acerca de la misión, hablamos de los misioneros y demás. Entonces, organizar un programa de predicaciones sobre misiones. Esto es bueno. Aprovechemos también testimonios, personas que están en la misión. Cuando ustedes van a Chacagua, pues pueden invitarlos, es sugerencia nada más, no digo que así deba ser, invitar a los hermanos que tienen esta responsabilidad a compartir qué está haciendo, lo que hicieron, ¿no? De llevar a algunos de sus líderes a hacer la misión. Eso es importante, ¿no? Es un programa de predicaciones sobre la misión. Organice un currículum de enseñanza misionera. Currículum significa rejilla o trabajo de qué es lo que voy a enseñar para todas las edades de su iglesia, es decir, cómo voy a enseñar a los niños chiquitos la misión, cómo voy a enseñar a los adolescentes la misión, cómo voy a enseñar en el grupo de mujeres la misión, cómo voy a enseñar a los ujieres la misión. Es nuestro trabajo capacitarlos, tenemos que estar siempre enseñando acerca de la misión, incluir la parte de misiones en nuestro trabajo. Establezca los encuentros de liderazgo para ministrarles. Es decir, cuando nosotros vamos a tener un encuentro, nosotros a veces estamos, por lo menos en nuestra conferencia, estamos tan preocupados por nuestras convicciones fundamentales o las que llamamos principios fundamentales de nuestra fe, que a veces olvidamos las otras partes del trabajo de la iglesia. Entonces, nomás nos reunimos para eso, ¿verdad? Es nuestra única manera en que nos reunimos los líderes, pero no les damos las herramientas para la misión, ¿no? Entonces, tenemos que ir dando herramientas para la misión e ir formando el sentido misionero en las personas. Qué bueno es cuando nosotros tenemos un sentido de misión en nuestro corazón y queremos compartirlo con la iglesia. Y por último, la última viñetita que tenemos, manténgase fiel a las metas y estrategias establecidas en su declaración de propósitos. La declaración de propósitos es algo que tenemos que hacer. Alguien comentó algo, voy a ver comentarios, alguien que a lo mejor no puede. Ok, adelante. Dejo grabación por si alguno quiere seguir el punto, ahí está. Tenemos ahí la declaración de misiones, declaración de propósitos, es
lo que hacemos siempre para tratar de tener una estrategia clara de a dónde vamos y tener este trabajo ahí puesto sobre la mesa para que podamos trabajar en él con lo que hemos hecho como nuestros propósitos del año, ¿no? Lo que hacemos cada quien en nuestra planación, supuesta planación anual que a veces queda por ahí muy rápido. Bien, llegamos hasta el fin de este punto número 5 y vamos a dar esta vez la estrategia aquí, como era una lección corta y necesitamos adelantar en el siguiente párrafo, les voy a pedir de favor que nos podamos distraer un poquito solamente. Pueden pararse por un vaso de agua, levantarse, por favor levántese para que hoy no vamos a hacer ejercicios de calistecnia, ¿verdad? Como a veces hacemos. Hoy vamos a hacer una pequeña alto en el camino, puede ir por un vaso de agua, por una taza de café y nos vemos aquí rapidísimo, en 3 minutos. A las 10:06 llamo nuevamente a estar con nosotros, ¿ok? Pero levántese para que podamos ver el siguiente. Bien, terminamos los minutos de descanso. Espero que ya todos
pues, en su lugar. Por favor, me dan un dedo arriba si ya están en su lugar. ¿Listísimos? Ven, por ahí, ya. Gracias, Arturo. Vamos entonces a continuar con nuestro trabajo. Entonces, yo les había puesto en pantalla nuestra parte donde estamos en la página 14 que tenemos ahí. Díganme si lo están viendo adecuadamente. Entonces, ahí vemos esta parte de unidad 5. Vamos a caminar un poquito porque decía, esta lección anterior es corta y la siguiente es larga, entonces vamos a caminar unos minutos por ahí en esta lección. El equipo de misiones en la iglesia y unidad 5 del equipo de misiones en la iglesia va a poder parecer un tanto subjetivo, como que no lo podríamos aplicar a cada iglesia de la misma manera. Sin embargo, podemos extraer, por lo menos a mí me pareció cuando tomé el curso, ideas o chispazos de luz que nos den una idea de cómo hacer mejor el trabajo que ya seguramente estamos haciendo, y en algunos de los casos de ustedes que les conozco ya lo hacen, pero algunos chispazos de luz que nos permitan mejorar el trabajo o dar una visión distinta a lo que ya estamos haciendo para hacerlo mejor. Y la letra es la importancia de un equipo de misiones. Un equipo de misiones. ¿Por qué un equipo de misiones? El propósito primario de la iglesia es esparcir el evangelio. Todos los demás es o debería ser edificado alrededor de ese propósito central. Es decir, la parte principal de la iglesia, la razón por la cual la iglesia existe es específicamente esparcir el evangelio. Esa es la parte fundamental de la iglesia. Y enfrentémoslo. El pastor no puede hacerlo solo. Por eso ahí en su manual está con letras más gorditas diciéndonos, el pastor no puede hacer solo este trabajo, necesita de la ayuda de los demás, y por eso estamos hablando de un equipo. Y ahorita vamos a empezar a revisar qué es un equipo. Entonces, dice, muchas iglesias tienen un comité de misiones. El problema con comité es que la sola palabra comité sugiere un grupo sentado en un círculo hablando y hablando. Ese es el problema de los comités, ¿no? Entonces, pues esa es la experiencia que tenemos con los comités. Yo la experiencia que tengo seguramente no es la de ustedes, pero yo cuando llegué a esta conferencia donde actualmente estoy, mi experiencia fue que teníamos unas reuniones que llamamos reuniones de la AR. Me parecía la manera más tonta de perder el tiempo, porque nos reuníamos una serie de líderes con capacidades espirituales y proyectos a discutir asuntos que yo les llegué a decir, este tema se va a llamar asuntos sin importancia. Realmente eran asuntos sin importancia los que discutíamos ahí, ni no por un ratito, por horas, y entraban personalidades, como yo alguna vez les dije, entraban egolatrías, y bueno, ya saben cómo es ese asunto. Entonces yo les dije, hermanos, pues desafortunadamente mi sentido de que aquí hagamos comité para arreglar algo, pues no vamos a ir a sentarnos a trabajar, simplemente hay que hacer las cosas. El comité tiene que tener un trabajo de equipo, de esto es, ¿no? Dice aquí, pero nosotros necesitamos más que hablar, necesitamos acción. La palabra equipo sugiere acción. Es un equipo, no se hace para no hacer nada. Si hacemos un equipo de limpieza en la iglesia, nosotros a veces tenemos estos planes de equipo de limpieza. Entonces, equipo de cocina. Imagínense que nombramos un equipo de cocina y llegamos a la hora de la comida y no hay comida porque el equipo se sentó en la mesa y estaban viéndose los unos a los otros así como, ¿qué vamos a hacer de comer? ¿Qué piensas? No, pues chilaquiles. No, mejor los chilaquiles están muy picosos, dice el hermano Naum. Pues, ¿qué hacemos? No, pues que el queso le hace daño. Pues tampoco podemos hacer quesadillas. Y después de 3 horas no se hizo nada. No, un equipo se sienta para trabajar. La palabra equipo sugiere acción, movimiento, cooperación.
excitación y triunfo. Esta palabra es muy importante porque la usamos más mal en el español, pero es la palabra exhortación. La palabra excitación viene de la palabra griega exhortación y significa que te pican las costillas, ¿verdad? Algo que te hace moverte, que te hace hacer algo. Y esta es la parte con ese que nosotros debemos exhortándonos a los hermanos. Exhortar no significa regañar. Ahí está mal la palabra empleada. Exhortar no es regañar. Exhortar es que te anime, que lo que te digo, te diga, ay, sí es cierto, estoy equivocado. No vuelvo a usar azúcar en mi café. Es un error para tomar el café sin azúcar. Ya estoy consciente de eso, estoy bien consciente. Y un equipo se hace para tener todo eso. Y triunfo, llegar a una meta, llegar a un propósito, ¿verdad? A que hagamos unos chilaquiles con queso y cebolla y cilantro sabrosos para el desayuno si somos del equipo de cocina. Un activo equipo de misiones ayudará al pastor a levantar su visión para alcanzar un mundo perdido. Un equipo de misiones, y note cómo misiones está con mayúscula, pueden volver a un gran sector de la congregación en misiones a través del proceso de delegación, ¿verdad? Entonces, yo le pido al hermano Panchito, famoso hermano Panchito, que por favor, él va a ser el encargado de todos los días orar en cadena de oración desde sus hogares a las 7 de la mañana antes de que salgamos a nuestros trabajos. Va a poner su despertador media hora antes. Bueno, hermano Panchito es medio flujito, él se para tarde, se para a las 7:30, hay gente que se para más temprano. Y él va a coordinar que todos media hora antes van a estar orando en una cadena de oración por el próximo trabajo misionero que tenemos proyectado en la iglesia. Entonces, involucrar a las personas es importante. Donde quede sector de la congregación en misiones, separado a través del proceso de delegación. Ahora sí, el último dice, los beneficios son dobles y este beneficio es bien interesante. Lean ustedes ahí con atención 2 beneficios. Fíjense, cuando usted involucra a una persona, tiene 2 beneficios. Se logra mucho más y el criticismo, esa palabra es nueva para mí, no sabía que existía el criticismo, pero es el que critica mucho, se minimiza porque la gente no critica aquello en lo cual está involucrado. Esa es una realidad. Si usted tiene a todas las personas involucradas en el trabajo de la iglesia, es difícil que tengan tiempo de estar haciendo, como diría mi querido hermano Manolo, primo de mi esposa Esther, las criticaciones son muy malas. Entonces, en la iglesia, pues sí, y son malas y se dejan a un lado cuando nosotros tenemos la capacidad de involucrar a las personas en el trabajo de la iglesia. Abrazamos la misión, nos ponemos la camiseta y entonces decimos, soy parte de ella, entonces voy caminando por él. Pero cuando estamos allá al margen, pues empezamos a ver, mira, está mal esto en la iglesia, debería hacerse así. Qué mal que estén haciéndolo de esta manera tan diferente a como yo pienso. ¿Por qué? Diferente porque no soy parte de un equipo. Cuando soy parte de un equipo, participo. Letra B. Esta letra B también es interesante. La activación y consolidación del equipo de misiones. Mantenga el equipo activo a través del año. Este está ahí entre comillas, es decir, no es un equipo para nombrarlo en enero y vernos en diciembre y decir el equipo no hizo nada. No, tiene que ser activo. ¿Qué significa activo? Que le estoy diciendo, ¿cómo vas con esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Esta es una parte importante de estar activo en los equipos de misiones y en cualquier equipo de la iglesia. ¿Fue mucho? Okay. ¿Alguien tiene voz para leerme el siguiente párrafo? Ya se me está borrando este ojo de acá. Donde dice el equipo de misiones no es un grupo que se reúne ocasionalmente para ver qué me ayuda con esto. Bueno, mientras se deciden, no veo a nadie. Bueno, voy a ver si voy a leerlo.
Si quiere lo apoyo, pastor. Gracias, gracias, Arturo. El equipo de misiones no es un grupo que se reúna ocasionalmente para estampar un sello de aprobación a los planes ya hechos por el pastor y su junta directiva. Con este equipo ya existe un esfuerzo de trabajo listo para asir el liderazgo de la iglesia en crear oportunidades para mover a toda la congregación en el cumplimiento de la gran comisión. Asegúrese de los miembros del equipo de misiones asistan a todas las actividades locales, nacionales e internacionales sobre misiones. Es difícil desarrollar una visión del mundo cuando no se conoce nada acerca del resto del mundo. La mejor forma de abrir el mundo al equipo de las misiones es realizar viajes al campo misionero. La siguiente mejor manera de asistir a las reuniones conducidas tanto en el nivel local, nacional o mundial, que traen, perdón, permítame que se me movió tantito. Sí, está bien, ahí vas bien. Vas bien. ¿Qué traen? Ahí. La siguiente mejor manera de asistir a las reuniones conducidas es tanto en el nivel local, nacional o mundial, que traen el campo misionero a casa. Bien, esto no es todo, pero es suficiente para comenzar a tener una vislumbre de lo que se trata. Hasta ahí. ¿Hasta ahí? Uh-huh. Ahí vamos a comentar ese párrafo porque es importante aclarar y ahorita ya me ayudas con los otros dos párrafos. ¿De acuerdo? Sí, claro. Sí, es importante, bueno, además de que sí se cuesta trabajo leer porque está mal redactado y está en paraguayo, pero lo que nos está diciendo aquí que no es tan importante el simplemente decir soy del equipo misionero, a ver, pastor, te apruebo tu proyecto. No, hay que involucrarse en el proyecto. ¿Cómo se involucra el equipo misionero en el proyecto? Pues hablando y viviendo, sudando la misión en todos los sentidos. En la actualidad es muy fácil este trabajo que nos está hablando aquí, porque antes para hacer esto se requería recursos. Es decir, si tengo la misión en Chacagua, pues llevar al equipo de misiones a Chacagua pues cuesta un dinero, ¿verdad? Pero ahora podemos tomar videos con nuestros celulares, traerlos, hacer un pequeño video y que el equipo esté involucrado en todo esto. Vamos más allá, vamos más allá. Si queremos ver cómo es el trabajo en el sureste de nuestro país, si conocemos algún amigo que está allá, pues de alguna manera podemos hablarle y decirle, mándame un video de cómo está la situación por aquellos lugares. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahí es como podemos ir haciendo este trabajo. Ahora bien, vamos a continuar. Permítame un segundo. Déjenme. Está entrando un audio de Ahí estás. Listo, hermano Arturo, ¿puedes ayudarme con los otros párrafos? Sí. Cuando se comienza a ver las necesidades es cuando la carga comienza a desarrollarse y luego a formarse la visión. ¿Por qué Jesús dijo, ven los campos que ya antes que pudieran sentirse la necesidad? Están blancos listos para la cosecha. Sus discípulos tenían que ver la necesidad primero, antes de que pudieran sentir la necesidad. Una vez que el equipo de misiones ha visto la necesidad, ellos pueden llevar esa visión a la iglesia y exponer ante la congregación una nueva forma de ver el mundo. En otras palabras, comenzarán a ver el mundo como Jesús lo ve. Ahí está. ¿Cómo veía Jesús el mundo? Este pasaje que acabamos de mencionar, así abuelo de pájaro, que me ayudó a leer. Me gusta mucho. Ayúdenme voy a agradecer más. Voy a comentarlo, ayúdenme mucho a ver si estoy en lo cierto. San Juan es el pasaje de la mujer samaritana. San Juan es un libro escrito años después de que se escribieron los evangelios y San Juan teólogo, el San Juan teólogo escoge los pasajes que son más importantes o significativos para lo que él considera la teología o
cómo ve Dios, cómo ve él a Dios a través de la obra de Jesucristo. Y él escoge este pasaje porque seguramente impactó en su vida el que el evangelio no solamente era para los judíos y a través de los judíos. Si es cierto que la salvación viene para los judíos, no es la salvación de los judíos, sino es la salvación del mundo entero. Y el pueblo samaritano era un pueblo gentil, y un pueblo gentil además con, con hurto de la fe judía. Los samaritanos surgen de la desobediencia del pueblo de Israel, de seguir la ley, y el castigo era que iban a ser esparcidos por todo el mundo, la famosa diáspora, el cautiverio babilónico, y cuando se los llevan por allá, los sacan de la tierra y traen a su tierra pueblos de otras naciones que no conocían al Señor, y los traen para que destruyan totalmente su fe y su cultura. Esa era la forma que trabajaban en la colonización de un imperio como los medo-persas. Y interesantemente llevan al pueblo, a las tierras de Israel, a los samaritanos. Y los samaritanos eran un pueblo nómada, un pueblo alejado de Dios, que cuando llega encuentra toda una estructura religiosa que les parece buena, les parece agradable, ¿verdad? Están bastante cómodos con eso y adoptan una religión judía sin ellos ser ellos judíos, pero no les parece bien que el templo sea Jerusalén y ellos eligen su propio monte porque ellos adoraban en montes altos y dice, pues aquí tenemos nuestro Dios donde tenemos que adorar, el mismo Dios que ellos adoran, pero el nuestro está por acá. El de nosotros tiene otro color de piel, el de nosotros tiene otra forma, tiene otra doctrina, y surgen los samaritanos, y los samaritanos eran, pues no se podían ver con los judíos, y es esta historia maravillosa que nos cuenta Juan, ¿no? De Jesús le era necesario pasar por Samaria. Imagínense ustedes esa parte cuando lo escribe así. Juan, le era necesario. Y no solamente era necesario, sino manda a sus discípulos, a sus seguidores. ¿Saben ustedes que podían tener un prejuicio social y racial en contra de los samaritanos y en contra de la mujer, para hablar con una mujer que va a ser quien va a transformar todo ese pueblo samaritano o esa ciudad samaritana? Y la espera junto al pozo donde va a tomar agua, y nosotros sabemos la historia. Y lo interesante de toda esa historia que nosotros sabemos, hemos predicado, escuchado predicar, la hemos leído y releído, el final es que va y convence a los suyos de que el Mesías está hablado, ese Mesías del que ni siquiera tenían una relación cercana porque ni eran judíos, de oídas sabían de ese Mesías, se habían adueñado de una fe que no era propia, y esa fe empieza a transformar las vidas de esas personas. Y se aleja Jesús del escenario y voltea y ve la ciudad de Samaria y dice, ¿quién va a discipular a esta gente? ¿Quién la va a enseñar? Los campos están blancos, están dando fruto, están las necesidades de las personas ahí delante de nosotros. ¿Quién va a hacer este trabajo? ¿Quién va a hacer el trabajo que la iglesia necesita hacer? ¿Cómo ver a través de los ojos de Jesús la necesidad del mundo? Ese es nuestro trabajo, queridos. Y bueno, pasemos al punto C. Las acciones que puede desarrollar el equipo de misiones. Por ahí nos vamos a parar un ratito, ya estamos casi al final. Vamos a ponerle rayita por ahí al final de la página 15, pero creo que ya recuperé este ojito que había perdido, creo que ya volvió. Las acciones que puede desarrollar el equipo misionero. Y son varias acciones, como les dije, estos son chispazos que nos pueden ayudar a trabajar en el poder estar trabajando con nuestros equipos misioneros. No es que no lo hagamos ya, sino que esto nos puede dar como diferentes luces para empezarle a dar
diferentes enfoques. Momentos misioneros. En cada culto principal, separe 5 minutos para hablar de misiones. Leer una carta de un misionero, leer sobre una etnia. Otra cosa, déjenme poner aquí, mi hija Noemí está haciendo un trabajo de misión en Mozambique. Mandó un post, posteó algo bonito y voy a copiarlo y pegarlo para ustedes para que tengan este recurso también. Era Bruce Olson, era lo de Noemí y algo más les prometí que no me acuerdo qué era. Pero bueno, esas son las promesas incumplidas que tengo que revisar los videos cuando estoy haciéndolas entre semana. Bien. Leer una carta de misiones, leer sobre las etnias no alcanzadas, pasar algún video corto, invitar a un hermano a orar por la misión mundial, incluir a los jóvenes con música y dramas, es importante esto. Eh, Me gustaba mucho la iglesia porque asistí por 30 años, porque ellos hacían su música, tenían la capacidad de hacerlo, los jóvenes tenían capacidad de hacer la música de acuerdo a los temas. Entonces, para las predicaciones hacía su música, pero podemos ver si hay en el argot cristiano canciones que hablen de misiones, podemos hablar, prepare dramas o parodias con temas misioneros, ¿verdad? Presente un video humano con un canto de misiones. No olvides usar mimos. Es aquel hermano que escribió, se estaba emocionando mucho porque es bonito, los mimos son bonitos. A mayor número de personas que se involucren, lo más exitoso que será el esfuerzo creado con ciencia misionera. Entonces, el primer punto es el famoso momento misionero. Ahí la creatividad nuestra en nuestra iglesia podía usarse para esto, ¿no? Les dije todo esto de los dramas y todo eso, por eso era el punto tal vez de Vive la Misión, que algún día pudieran hacer una inversión para un domingo venir cuando sea Vive la Misión, ahí se presentan dramas, se presentan cosas. Materiales misioneros, para utilizar en las células o escuela dominical, biografías para niños de los misioneros famosos, como el misionero los dos misioneros que les mencioné en el primer curso que dimos. Puede haber, creo que recuerdo que hay historia para niños y puede hablarse sobre esto. Cultos misioneros especiales como el Vive la Misión, que se usa en varias iglesias, incluyendo algunas de nuestras. Eh, la conferencia anual de misiones eh, puede empezar con 3 días, viernes a sábado. Decorar la iglesia. Esto lo vi en una iglesia aquí en Guadalajara, fue bonito. Tenían banderas y tenían las bancas al lado y tenían un mapa del mundo. Y cuando una de sus dinámicas finales es en todas esas partes del mundo donde te gustaría ser misionero. No que vayas a ser misionero ni que Dios te esté llamando, ¿dónde te gustaría? Nótese esta aclaración muy específica que hizo quien dirigía la dinámica, porque es parte de sentir el corazón. Y lo siguiente fue activas y preparados ahí. Yo me paré en Cancún, naturalmente. Ya me paré ahí en Cancún, en la península yucateca, y luego me dijeron, pero no te vamos a mandar, tienes que orar por Cancún. Entonces ya fue bueno el ejercicio. Animar a los jóvenes mediante predicaciones a entregar su vida al servicio del Señor, el llamado misioneros locales, nacionales y mundiales. Esto es bellísimo cuando un chico te dice, tengo la misión de ir a hacer trabajo transcultural y hacer un trabajo de inmersión en una cultura porque he sentido amor por los chichimecas, ¿verdad? Entonces tú dices, ay Dios mío, qué obras el Espíritu Santo en los corazones. Eso, cuando he escuchado eso de alguna persona, digo, Dios, de verdad, ¿cómo es posible que me hayan dicho algunas personas que no creo en la obra del Espíritu Santo cuando el Espíritu está moviendo mi corazón y encendiéndolo en este momento? Porque sé que el trabajo del Espíritu Santo es el que está haciendo la obra en sus corazones, ¿no? Eh, Sobre ese de ofrendas, ya el hermano pastor, nos pidió permiso para no estar, pero él nos podía dar testimonio cómo ellos están haciendo una ofrenda muy especial, y me llena también de gozo saber pues que tiene esta visión de misiones, ¿no? Y
no, no es otra cosa más que la influencia de la obra que fluye, el fuego que fluye en nuestro corazón, como en cada uno de ustedes. No tenemos que mencionar ni siquiera nombres, pero sé que están haciendo este trabajo. Las ventas por omisiones. Nosotros aquí tenemos ahorita una chica que va a aprender misiones a Turquía y otro que está en Brasil aprendiendo misiones. Y ellos empezaron hace 4 o 5 años después de su programa de entrenamiento de Haciendo Discípulos, vendiendo raspados y helados para ir juntando su dinerito, ¿no? Entonces, bueno, ese es el trabajo. Viajes de corto plazo, esos son bonitos. El pastor Moisés tiene mucha experiencia en ese trabajo. Y aunque cortamos la lista, vamos a dejarlo aquí porque corta en la página 15 y pues ya veremos este trabajo que pues tanto el pastor Abel como el pastor Moisés, como la conferencia o la reunión de iglesias de ustedes, el movimiento de ustedes está haciendo en ese trabajo misionero, pero estos son pequeños chispazos que nos pueden ayudar a trabajar más por el Señor.